Bueno, entonces, hermanos, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Quiero empezar en Primera de Tesalonicenses. Vamos a empezar, hermanos. Obviamente vamos a leer otros versículos más, pero hoy vamos a empezar acá, como hermanos, punta de partida. Vamos a empezar Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer algunos versículos del 13 al 18. Esto, hermanos, surge porque Pablo, cuando estaba, hermanos, predicando y enseñando, algunos cristianos que estaban en la iglesia de Tesalónica habían muerto sus familiares. Entonces la pregunta a Pablo es: ¿qué pasa con nuestros familiares que ya murieron? Y aquí Pablo contesta, dice 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, capítulo 4, versículo 13 de Primera de Tesalonicenses. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y mire lo que dice el 14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Luego dice el 18, dice: por tanto, ¿qué dice? Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Puede tomar asiento. Siempre doy una aclaración, ¿verdad? Cuando sucede, hermanos, estos acontecimientos, cuando hay terremotos, cuando hay huracanes, cuando hay una catástrofe natural, cuando hay guerras, en el caso de lo que está sucediendo ahorita, no predicamos, hermanos, el tiempo final para que usted se espante. Por lo menos ese no es mi objetivo. ¿Por qué? Porque yo tuve quizás, hermanos, una experiencia que cuando mi abuelo, hermanos, tuvo toda la buena intención de compartir el evangelio, ¿verdad? Fue un hombre que estoy seguro que hoy está en la presencia del Señor. Pero, hermanos, porque en nuestros países no hay muchos recursos y muchos de nuestros abuelos, nuestros padres, no tuvieron el privilegio de asistir a una escuela. Y me enseñaba, hermanos, el libro de Apocalipsis, en donde son figuras. Y mi abuelo, recuerdo que llegaba a la casa con nosotros a visitar, y su intención era era compartir el evangelio. Pero, hermanos, la intención no siempre nos lleva, hermanos, a lo correcto, ¿verdad? Cuando tenemos una mala interpretación de las escrituras. Entonces él llegaba y, hermanos, llevaba con la intención: si ustedes no se arrepienten, mire lo que dice la Biblia, y hablaba de unas bestias, ¿verdad? 7 cabezas y todo eso. Uno, hermanos, de 6, 7 años, ¿qué pensará un niño? Obviamente, hermanos, uno se espantaba. Y recuerdo específicamente, hermanos, esos días cuando él se iba, en lugar de recibir gozo y tranquilidad, era temor y miedo lo que yo sentía, ¿verdad? Y no quiero yo que en esta noche usted sienta lo mismo cuando se habla de los tiempos finales. Por eso el apóstol Pablo dice en el versículo 18: por tanto, dice, alentaos, ¿verdad? Yo quiero, hermanos, que usted sienta gozo y que tenga ese anhelo y deseo de servir a Jesús. Porque recuerdo, hermanos, estoy seguro, por ejemplo, si a mí me dijeran, ¿verdad? Tú estás trabajando en este lugar y en este lugar, pero te vamos a trasladar a una posición diferente, ¿verdad? A un lugar mejor, donde vas a tener esto y esto, muchos privilegios. ¿Quién no se alegra? Obviamente sí. Y Jesús les dijo a sus discípulos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, dice: no se turbe vuestro corazón. Dice: creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Jesús se fue para preparar una mansión para usted y para mí. Entonces estamos seguros, hermanos, que un día estaremos con Él. Entonces mi objetivo es ese. Otro, hermanos, de las malas enseñanzas que voy a, con estos estudios, ¿verdad? No tenga temor, ¿verdad? Como pastor nunca he dicho a la iglesia: vacúnese, pero tampoco he dicho no se vacune. ¿Por qué? Porque si alguien se llegare a morir, ¿verdad? Porque se vacunó, ¿quién le dijo? El pastor. Yo no quiero ir en la cárcel.
¿verdad? Y si alguien se llegare a morir porque no se vacunó, tampoco quiero ir a la cárcel por eso. Entonces es una decisión suya. Lo que sí, hermanos, puedo yo bíblicamente comprobar que la vacuna no es el sello de la bestia, ¿verdad? Porque muchos falsos y charlatanes han salido por ahí a decir la vacuna es el sello de la bestia. No es cierto. Y a través de estos estudios vamos a ver cuál es el sello de la bestia, qué es el sello de la bestia y cuándo es que se pondrá el sello de la bestia. Amén. Entonces, bueno, número uno, vamos a empezar aquí. Quiero darle la definición de arrebatamiento. La palabra arrebatamiento no existe en la Biblia, aunque hay una palabra, hermanos, que al rato lo vamos a ver, pero quiero dar la definición. La palabra arrebatamiento no se encuentra en la Biblia. El término viene de una palabra latina que significa llevar o quitar o un arrebato, ¿verdad? Esa es la palabra, quitar, llevar o arrebatar. Sin embargo, el concepto del arrebatamiento es claramente enseñado en las Escrituras. Amén. Entonces, ahora hay tres posiciones, hermanos. Unos creen que son ¿verdad? Tribulación, que yo soy pretribulación. Y yo creo que la iglesia se irá antes de la tribulación. Están los medi-tribulación. Significa que los 7 años que todavía, hermanos, no han pasado, algunos creen que en medio de esos 7 años se irán. Y están los post-tribulación, que creen que después de la tribulación se irán. Ahora, como yo soy pretribulación, obviamente debo de dar, hermanos, evidencias y pruebas bíblicas del por qué creo yo que nos vamos antes del arrebatamiento. Perdón, de la gran tribulación, no antes del arrebatamiento. El arrebatamiento es Dios llevando a su pueblo de la tierra. Unos pocos versículos adelante, en 1 Tesalonicenses 5:9 nos enseña, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, ¿por qué enseñamos esto? Bueno, yo sé que le voy a dar un poco de contexto que muchos ya conocen. Cuando Adán y Eva, hermanos, le fallaron a Dios, ¿verdad? Entró el pecado, ¿verdad? Dios, hermano, hizo al hombre perfectamente, pero por, hermanos, el pecado, entonces, hermanos, la naturaleza del pecado está en el hombre. Ahora todos somos pecadores, pero Dios no se olvidó del hombre. En el huerto del Edén, Dios hablaba con Adán cara a cara. Cuando el pecado entró, hubo una separación que se llama la muerte espiritual. Hubo una separación del hombre con Dios. Pero Dios no dejó al hombre ahí, sino que tuvo un plan redentor. Envió a su Hijo Jesucristo. ¿Qué hace Jesús? Muere en la cruz y nos reconcilia con el Padre. Y otra vez, hermanos, estamos con Dios. Ahorita no lo vemos cara a cara, pero en el libro de Apocalipsis nos damos cuenta que una vez más Dios con su creación, una vez están hablando cara a cara. Ese es el plan de Dios para la humanidad. Y Dios escogió al pueblo de Israel, hermanos, que fuera el que diera a conocer las obras de Dios. Hermanos, Dios le prometió al pueblo de Israel un redentor, un Mesías. Sin embargo, el pueblo de Israel, hermanos, no reconoció a Jesús como el Mesías. Y ahí se abre lo que le llamamos nosotros el tiempo de la gracia. Ahora sí, quiero que leamos, hermanos, versículo 13 una vez más. Aquí está la pregunta que contesta Pablo a los de la iglesia en Tesalónica. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ahora, ¿para qué? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hasta ahí nada más. En este tiempo, los cristianos que habían perdido algún ser querido estaban muy preocupados y decían: de una vez los perdimos para siempre. Y Pablo dice: no, tranquilos. Si su familiar reconoció a Jesús como su único y suficiente Salvador y ustedes están en el mismo camino, cuando ustedes mueran van a verse una vez más cara a cara con ellos. Esa es la esperanza del Evangelio. Hermanos, y esto es, hermanos, para nosotros una gran esperanza y consolación para aquellos que nuestros familiares ya han aceptado a Jesús. Por esa razón, como hijos de Dios, compartimos el Evangelio porque queremos que nuestros familiares, nuestros amigos y nuestros seres queridos no vayan, hermanos, a la condenación eterna. La gente dice: ¿cómo Dios va a mandar a la gente al infierno siendo un Dios de amor? Y es cierto, y uno se pregunta y dice: ¿cómo es que Dios? Pero cuando leemos la Escritura nos damos cuenta que el lago de fuego fue hecho para Satanás, para el falso profeta, ¿verdad? Eso, hermanos, fue hecho para ellos.
no es para el hombre, no es para usted, no es para mí el infierno. Por eso Jesús envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz para que nosotros tengamos entrada ante la presencia de nuestro Dios. ¿Qué dice Juan? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces las personas que van a ir al infierno son personas que rechazaron a Jesús, nunca quisieron conocer a Jesús. Pero los que hemos reconocido y los que van a reconocer a Jesús como su único Salvador, estaremos en la presencia de nuestro Dios. Amén. Y la Biblia nos enseña que será un lugar maravilloso. El apóstol Pablo dice en una ocasión, yo sé que con ese es muchísimo mejor. Yo quisiera irme, dice Pablo. Pero dice esto, pero por causa de ustedes todavía me voy a quedar en la tierra. Pablo sabía, es más, él testifica que conocía a un hombre que fue llevado hasta el tercer cielo y que vio y oyó cosas que no se le permitió, hermanos, decir. Qué maravilloso es eso. Ahora el versículo 14 dice, y aquí está la clave, hermanos, para heredar la vida eterna. 14 dice, porque si creemos que Jesús murió, hasta ahí nada más. Creo que no puedo dar un porcentaje, pero de los que estamos aquí, por lo menos, o los latinos, por lo menos, tal vez un 90% creen que Jesús vino a esta tierra. Por ejemplo, ya sea que creo o no en Navidad, pero la mayoría en Navidad ponen su nacimiento, ¿verdad? Porque creen que Jesús vino a esta tierra. Por ejemplo, en Semana Santa, todos, ¿verdad?, cristianos, porque celebramos la muerte y resurrección de Cristo. Los que no creen en Jehová, por lo menos los que no son cristianos, ¿verdad?, celebran la Semana Santa. ¿Qué es la Semana Santa? La muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso dije que el 90% aproximadamente cree que Jesús vino a esta tierra. Ahora, eso, hermanos, no es todo. Hermanos, si creemos que Jesús vino y murió, hermanos, no obtenemos la salvación. Ahora, si creemos que vino, que murió, pero también resucitó, ahí está la clave para que nosotros recibamos la salvación. Luego dice, el 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ahí está, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado, dice, hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que ya murieron. Entonces Pablo aquí habla del arrebatamiento, ¿verdad? Que los que estamos, Pablo creía que hace aproximadamente 2000 años atrás, él creía que se iba a ir en el arrebatamiento de la iglesia. No ha sucedido. Y no sé usted, pero yo cuando era niño, ¿verdad?, que hace poco, ¿verdad?, también escuchaba que Jesús vendrá por su iglesia, Jesús vendrá por su iglesia, y aún no ha venido. E incluso cuando no conocía a Jesús, mi excusa era esto, pues si siempre lo han dicho, años dicen lo mismo, hasta que entendí lo que dice la Biblia. ¿Sabe qué dice el apóstol Pedro? El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por costumbre, sino es paciente para con todos. Y luego dice, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Cristo no ha venido es porque no quiere que ninguno de nosotros se pierda o nuestros familiares. Dios quiere que un día estemos en su presencia. Amén. Entonces dice el apóstol Pablo que no nos adelantaremos a los que ya murieron. 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y mire lo que dice esto está hermoso, mire. Y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Todos aquellos que han muerto, si Cristo viniera en este instante, primero van a resucitar. Hermanos, los que ya han descansado en la presencia del Señor. Ahora vamos a hacer una aclaración aquí. Toda persona que ha muerto sin aceptar a Jesús no va a resucitar. Ellos todavía no, ¿verdad? Ellos van a resucitar después, hermanos, del milenio. La iglesia se va, 7 años de la boda del Cordero. Acá en la tierra hay tribulación y gran tribulación.
Después, hermanos, regresará Cristo en su segunda venida, reinará, estará ya en Jerusalén, y por 1000 años va a reinar Jesús y todos nosotros vamos a estar con Él. Después de ahí, Satanás va a ser soltado por un tiempo y engañará todavía. Eso lo vamos a ver, nomás le estoy diciendo que sucederá. Y engañará todavía a los escogidos, luego les explicaré. Y después de eso, hermanos, entonces llegará el tiempo del trono blanco. Y ahí van a resucitar todos los que murieron sin Cristo y estarán ante el trono blanco. El gran trono blanco, ninguno de nosotros, bueno, creo los que estamos aquí vamos a ir al cielo, por eso digo eso. Ninguno de nosotros va a estar ante el trono blanco. Van a estar aquellos que no aceptaron a Jesús. ¿Por qué todavía van a ser juzgados si ya van a ir al infierno? Bueno, porque Dios es justo. Usted va a ir al infierno por esto, por esto, por esto, por esto. Se le predicó el evangelio esta vez, miles de veces y nunca aceptó. Entonces el que no tiene al Hijo no tiene la vida eterna. Amén. Y van a ser lanzados al lago de fuego por los siglos de los siglos, de los siglos y de los siglos. Mientras que usted y yo estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por toda la eternidad estaremos allá. Por eso, hermano, vale la pena seguir a Jesús. Por eso se da cuenta que vale la pena sacrificar un poco de lo nuestro para dárselo al Señor. Un poco de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo. ¿Por qué? Porque un día, hermanos, todo esto se acabará. Entonces ahí está Pablo, dice, hermanos, que ellos van a resucitar primero. Y luego dice, versículo 17, mire lo que dice el 17, esto se pone bueno. Dice, luego nosotros, dice Pablo creía que se iba a ir en el arrebatamiento. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, mire lo que dice Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Y mire lo que dice, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El arrebatamiento de la iglesia, Jesús no vendrá a la tierra. Otra aclaración. No es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo será cuando, hermanos, termine la gran tribulación, donde todas las naciones irán, hermanos, a Israel y querrán acabar con Israel. Y ahí es donde Jesús regresa y salvará a Israel, ¿verdad? Ahí, hermanos, se le llama la batalla del Armagedón. Ahí en el Valle Megido, ahí será esa gran batalla en donde Jesús regresará y pisará el monte de los olivos y acabará con todos los enemigos de Israel. Esa será la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento no vendrá a la tierra Jesús. Dice el apóstol Pablo que nos encontraremos con Él en el aire. Estamos hasta ahí para que no se confunda. El arrebatamiento de la iglesia es una cosa, la segunda venida de Cristo es otro, ¿verdad? Son dos acontecimientos diferentes. ¿Cuál es el acontecimiento grandioso para nosotros? Bueno, los dos. ¿Por qué? Porque el primero, hermanos, no vamos de esta tierra. Y yo digo, gloria a Dios. Porque mire, hermanos, a 30, 40 años de edad, hermanos, ya tenemos dolores por aquí, dolores por allá. Se nos cae el cabello, se nos pone blanco, se nos caen las muelas, hermanos. Qué duro es. Diabetes, dice, colesterol, triglicéridos, hermanos, tantas enfermedades. Pero la palabra del Señor me enseña, hermanos, que nuestros cuerpos serán cuerpos glorificados, perfectos. Los que estamos un poco pasados de peso vamos a estar perfectos. Y los que le falta un poco se les añadirá un poquito. Y tendremos cuerpos glorificados en donde podremos traspasar las paredes. Y dice la Biblia, hermanos, que ya no habrá tristeza, ya no habrá, hermanos, dolor, ya no habrá sufrimiento, no habrá preocupación, porque estaremos con el Rey de Reyes y Señor de Señores por toda la eternidad. Amén. Yo me emociono hablar de esto y yo quiero que usted sea parte. En algún tiempo, hermanos, me asustaba estos acontecimientos. ¿Sabe por qué? Porque no estaba bien con el Señor. Y si, hermanos, yo me quedo, imagínese sufrir, hermanos. No. Entonces, hermanos, dije, tengo que estar bien con el Señor. Y Dios me habló. Bueno, a usted le está hablando en esta noche, pero recuerdo, hermanos, una vez tuve un sueño. Y claro, yo iba a la iglesia, pero no estaba convencido. Iba nomás por limpiar mi conciencia, para que el pastor viera que estoy ahí en la iglesia, ¿verdad? Iba, hermanos, nomás por ir. Pero un día el Señor me dio un sueño, ¿verdad? Y en el sueño vino Cristo y yo me quedé.
Y yo pensé que, hermanos, comí muchos tacos y dije, no me quiero olvidar. No, se me quitaba ese sueño. Trabajaba, salía y ahí estaba. Entonces, como yo era rebelde, bueno, sí, todos somos rebeldes, pero hermanos, yo era duro, ¿verdad? De servicio. Otros meses después, el mismo sueño, el mismo acontecimiento. Entonces entendí que el Señor me estaba hablando directamente. Fui a la iglesia, no había hecho nada malo, ¿verdad? En mi mente, pero le dije al Señor, perdóname y aquí estoy para servirte. Desde ahí he servido al Señor y aquí estoy gracias a Él. Entonces cuando leo hoy la Biblia me emociona, me llena de gozo, porque un día estaré con Él, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, hermanos, dice el apóstol Pablo que estaremos con Él. Este es el arrebatamiento de la iglesia. Versículo 18. Luego dice Pablo, se da cuenta, hermanos, que esto debe provocarnos gozo, alegría, no temor, ¿verdad? Por eso quiero que usted esté bien con el Señor, reconozca al Señor como su único Salvador, que sirva al Señor, para que cuando hablemos de esto le cause gozo, porque es gozo, hermanos, es alegría. Dios nos va a sacar de este mundo, el cual es un caos, ya está hecho un caos, ¿verdad? Hay pleito, hermanos, no va a haber paz, se lo garantizo, no va a haber paz. Pero Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Ese es el príncipe de paz. Es interesante que Pablo, hablándole a la iglesia de Filipo, les dice, regocíjense, le decía a la iglesia. Y nos preguntamos dónde estaba Pablo. Uno podía pensar, creo que está desde un palacio, ¿verdad? Con sus sirvientes ahí, con aire acondicionado. No, Pablo estaba en la cárcel en Roma, en un lugar frío, donde, hermano, goteaba y había ratones en ese lugar oscuro. Desde allá Pablo, hermanos, escribiendo, regocíjense. Una vez más digo, regocíjense. ¿Sabe por qué? Porque la paz, hermanos, no consiste en la ausencia de problemas. La paz consiste en tener a Jesús en nuestras vidas. Amén. Entonces dice Pablo, por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Vamos a ir al versículo 5, capítulo 5, perdón, versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Hasta ahí nada más. Aquí Pablo dice, hey, ¿cuándo sucederá esto? Yo no tengo necesidad de escribirles. Los discípulos 2 veces le preguntan a Jesús. Una vez le dicen, ¿cuáles serán las señales de tu venida? Y Jesús les dice que habrán guerras y rumores de guerras, ¿verdad? Pero esto no es el fin. Y Jesús le dice, no os turbéis, tranquilos, cálmense. Y luego ahí en el libro de Hechos, una vez más, le preguntan los discípulos a Jesús y le dicen, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús les dice, a ustedes no les interesa eso. No deben de preguntar eso. Lo que ustedes deben de hacer es predicar el evangelio. Lo mismo para usted y para mí. Los tiempos no sé cuándo. Ojalá supiera yo para ponerme a cuenta el día que ya viene. Pero como no tengo que estar a cuentas con Él todos los días. Lo que sí sé es que un día vendrá por su iglesia. Amén. Mi responsabilidad como hijo de Dios es compartir su evangelio, es hacer lo que Él me ha mandado hacer. Amén. Versículo 2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Así que dice, como ladrón en la noche. Si usted supiera el día que lo van a robar, usted, hermano, no saldría de su casa, llamaría a la policía o por lo menos no pasaría por la calle en donde le van a robar. Pero como no sabemos, ¿verdad? Pero, hermanos, sabemos que el ladrón entra sin avisar. Cuando Cristo venga, de la misma manera. 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Está hablando, hermanos, de tener una relación genuina con Dios. No debemos de descuidar aquello. 7. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de fe
y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Ahora, ¿por qué creemos, hermanos, que vamos a ir antes de la tribulación? Por este versículo, y ahorita le doy otro. Mire lo que dice Pablo acá. Algunos creen, como dije, hermanos, van a pasar la tribulación. Otros creen que van a pasar la tribulación, la gran tribulación, y luego se va. Yo soy pretribulación, o sea, yo creo que la iglesia se irá antes de que empiece la tribulación. Me dijo alguien una vez: ¿tú te crees tan santo que vas a ir? No, le dije yo. Es más, yo no me creo tan santo, pero sí creo que el justo, hermanos, el que no cometió pecado, dio su vida por mí, y a través de esa justicia soy declarado justo delante del Padre. Amén. No por mi justicia, sino por la justicia de Jesús, que ahora soy declarado justo delante del Padre. Por esa razón, amén. Mira el versículo 9, dice: porque no nos ha puesto Dios, ¿para qué? Para ira. Ahí está. Y luego dice, sino ¿qué? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Versículo 10, y mire lo que dice pues: quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animamos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y ese es mi deseo para usted, mi anhelo, mi querido hermano, mi querido amigo. Si no ha conocido a Jesús, esta es su oportunidad. No es una fábula, ¿verdad? No es ficción de ninguna manera. ¿Cómo me puedes dar evidencia que de lo que estás hablando sucede? Bueno, cuando leemos el libro del profeta Daniel, el profeta Daniel habló de las 70 semanas, ¿verdad? Que es el tiempo profético de Dios, es el tiempo establecido. Más de eso ya no habrá. Ya se cumplieron 69 semanas, solo queda una semana. Y esa semana se traduce en 7 años, que es, hermanos, 3 años de tribulación, 3 años y medio y 3 años y medio de la gran tribulación. Es lo último que queda de la profecía. Hermanos, cuando la iglesia se va, la profecía empieza a trabajar otra vez, y esos 7 años, y después se acabó la historia de la humanidad. No más humanidad, hasta ahí se acabó. Ahora, en este tiempo, ¿qué es entonces? Este es el tiempo de la gracia. ¿Qué es el tiempo de la gracia, hermanos? Es un portón grandísimo que se abrió para todos los gentiles. Todos los gentiles son aquellos que no tenemos sangre judía, ¿verdad? Entonces, hermanos, Jesús vino a la cruz, dio su vida, y hoy, con usted confesar que necesita de Jesús, creer en Jesús, que es el Hijo de Dios, hermano, recibe la salvación. ¡Qué fácil es! Es tan fácil que la gente no lo cree. ¿Será cierto? Si pagáramos un poquito, tal vez, digo yo. Pero como es regalado, nadie lo quiere. Pero es así, hermanos, el regalo por eso dice que la salvación es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es tan justo Dios, hermanos, que puede entrar el rico, puede entrar el pobre, puede entrar el blanco, puede entrar el moreno, puede entrar, hermanos, el guapo, puede entrar el feo. Todos podemos entrar. ¿Por qué? Porque Jesús derramó esa sangre en la cruz del Calvario. Amén. Gloria sea al Cordero de nuestro Dios. Déselo para el Señor. Amén. ¿Por qué creo yo que vamos a ir antes de la tribulación? Por esto, ahora quiero que vayamos a Apocalipsis capítulo 13. Primera de Corintios, vamos a ir ahí, capítulo 15, Primera de Corintios. Vamos a ir al versículo 51. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. Aquí, hermanos, es un capítulo el cual Pablo habla de, hermanos, de la resurrección de Cristo. Ahí en Corinto había una filosofía que decía que los muertos no van a resucitar. Entonces Pablo escribe todo un capítulo de la resurrección de Cristo. Y usted puede leer ahí. Pablo dice que primero, después de que Jesús, cuando murió y resucitó, dice Pablo, que primero se le apareció a los 12. Y luego dice que se le apareció a más de 500 hermanos. Y luego Pablo dice, como un abortivo, dice, se me apareció a mí. O sea, de último, de chiripa, dice Pablo, se me apareció a mí. Entonces, hermanos, hay evidencias
que aquí, hermanos, vemos como Pablo. Pero quiero leer del versículo 51 de Primera de Corintios, capítulo 15, dice el apóstol Pablo: he aquí, os digo un misterio. ¿Cuál es ese misterio, hermanos? Está hablando aquí de la resurrección de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. Está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Dice, porque esto en el arrebatamiento de la iglesia no se habla en el Antiguo Testamento. Por eso Pablo dice acá un misterio, que él, hermanos, lo está dando, obviamente inspirado por el Espíritu Santo. No todos, ¿qué dice? Dormiremos. La palabra dormir es morir, ahí en el griego. Dice, pero todos, ¿qué dice? Seremos transformados en un momento, y mire lo que dice aquí Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y aquí dice también, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahí Pablo habla otra vez de esto. Hermanos, ¿se imagina usted? Yo me meto cuando estudio esto, me cierro mis ojos y puedo, hermanos, imaginar. Hermanos, imagínese usted, va manejando ahí dándole a 80 y Cristo se lo lleva. Ese carro va a ir a dar allá. ¿Se imagina el caos que va a haber aquí en la tierra? Los que están manejando aviones cristianos, ese avión se viene para abajo. Los que manejan maquinarias, hermanos, en esta tierra, va a haber un caos total sobre esta tierra. Para el incrédulo y el ateo dice, bueno, quién sabe qué pasó. Para el que estuvo en la iglesia y nunca creyó en Jesús, o por lo menos no quiso estar en paz con Dios, va a ser, hermanos, temor, miedo, preocupación. Pero es demasiado tarde, porque nosotros ya no estaremos acá. Por eso, hermanos, predicamos el evangelio y tanto insistimos. Usted cree que porque, hermanos, el pastor no tiene nada que hacer, muchas cosas tengo que hacer humanamente, pero estoy seguro que un día esto se acabará. Por eso Jesús dice, acordaos de la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? El ángel le dijo, salgan de Sodoma y Gomorra porque Dios lo iba a destruir. Corran, huyan, escapen por su vida. Y el ángel le dijo, no miren para atrás, vayan, salgan. Y dice que Lot, su mujer y su familia salieron de Sodoma y Gomorra. Y iban a medio camino, hermanos, la mujer se acordó de sus joyas, se acordó de su reloj, de sus tacones, ¿verdad? Y entonces volvió atrás. Y mire, ahí está todavía la estatua de sal de la mujer de Lot. Dios dijo, no. Y Jesús dice, acuérdense de ella. ¿Por qué se quedó? Por las cosas materiales. Que las cosas materiales de esta tierra no opaquen su mirada de las cosas espirituales. Por eso el apóstol Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, en donde está Cristo sentado. Nunca, hermanos, Dios quiere que nosotros seamos irresponsables con nuestra responsabilidad en esta tierra. Seamos responsables, pero también nos ha dado sabiduría para hacer tiempo para lo primordial que es, hermano, o son las cosas espirituales. Amén. Entonces luego el versículo 53 dice Pablo, porque es necesario que esto corruptible, ¿verdad? Esto que se corrompe el cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Oh, qué maravilloso es. Dice, sorbida es la muerte en victoria. Y pregunta Pablo, mire la pregunta que hace Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La muerte ya no tendrá potestad sobre nosotros porque tenemos un cuerpo incorruptible, inmortal. Oh, gloria a Dios. Amén. Entonces ese es lo que va a acontecer, hermanos. Ese es el acontecimiento, el arrebatamiento de la iglesia. Y digo, me da tristeza por aquellos que alguna vez estuvieron en una iglesia, los que sirvieron alguna vez. Se da cuenta que una crítica que le hacen a usted no tiene ningún valor en este tiempo. Se da cuenta, hermanos, que si alguien habló mal de usted porque usted servía a Dios, no tendrá valor acá. Por eso, hermanos, no debe de quedarse por nada en esta tierra,
¿Por qué? Porque un día estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Entonces, hermanos, ahí Pablo habla acerca de esto, del arrebatamiento de la iglesia, que un día estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que un día estaremos, hermanos, en su presencia. Ahora, ¿por qué creemos? Ya le di 2 versículos, otro más del por qué creemos que la iglesia se irá antes de la tribulación. Vaya a Apocalipsis ahora. Apocalipsis. Ok, vamos a ir al capítulo 3, versículo 7 de Apocalipsis. Este es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. ¿Y qué dice acá? Mire, lo que dice es importante porque creemos que nos vamos a ir, por lo menos esa es mi posición ¿verdad? Tribulación, que nos vamos antes de la tribulación. Dice el 7, 3:7 de Apocalipsis. Dice, escribe el ángel de la iglesia a Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Imagínense, paisanos míos, ¿verdad? Que se dejan crecer la barba, se ponen su kipa y dicen ser judíos. O los testigos de Jehová. ¿De qué tribu son ellos? Mire, si usted no tiene sangre judía, no necesita, digo, por agradar a Dios. Si tiene barba, pues está bien, ¿verdad? Pero el querer ser judío, hermanos, eso, hermanos, dice Pablo allá en Gálatas, dice que los que están regresando los rudimentos de la carne, está hablando de los judíos, que aceptaron a Jesús, pero dijeron, no, creo que para agradar a Dios hay que regresar al judaísmo. Y dice Pablo, de la gracia habéis caído. Entonces mire lo que dice ahí el 9, he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que venga y se postran a tus pies y reconozcan que yo te he mandado. Ahora mire el 10, ¿por qué creemos que nos vamos antes de la tribulación? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esto está hablando, hermanos, la hora de la prueba, obviamente es el juicio de Dios, ¿verdad? Cuando van a ser probados. ¿Por qué, hermanos, la iglesia va a ser llevada antes de la tribulación? Porque el trato directo de Dios en la tribulación es con el pueblo judío, ya no es con el gentil. Ahorita el trato de Dios es con los gentiles, ¿verdad? Vengan a mí todos los que estáis cargados y trabajados y yo los haré descansar. En la tribulación y en la gran tribulación será el trato directo con Israel. ¿Se salvará todavía? Sí. Se cree que sí o creemos que sí. Algunos se van a salvar todavía en la tribulación, en la gran tribulación, siempre y cuando no se pongan el sello de la bestia. El que tiene el sello de la bestia, por nada se podrá salvar. Lo otro es, para poder salvarse en la tribulación, la gran tribulación, hermanos, es que si usted no se deja poner el sello, no va a poder comprar, no va a poder vender, no va a poder agarrar nada sobre la tierra, ¿verdad? Y va a tener que pagar con su vida para que usted se salve, ¿verdad? Ya sea que le vuelen la cabeza, si a usted le gusta eso, le quiten los ojos, o también, hermanos, que otros castigos severos, algunos creen. Por lo menos la historia enseña, hermanos, que en algún tiempo se hizo. Por ejemplo, ponían a los hombres allí, los dejaban afuera amarrados hasta que se morían. Otros los ponían en el sol, otros en el frío, o diferentes maneras como uno tenía que pagar con su vida. En ese tiempo así se va a salvar el que se quiere salvar. Aquí no es nada. Por lo menos el pastor no está ahí ¿verdad? Dándoles. No, esto es voluntario, hermanos, porque creemos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Entonces, ¿por qué creemos? Ahí ya le di algunos versículos que vamos a ser, hermanos, llevados antes de que empiece todo esto. Le di esto porque era importante. Ahora, quiero que vayamos a Daniel, ¿ya? Le dije, no se preocupe del tiempo, soy prudente con el tiempo. Lo que no terminamos hoy, lo seguiremos el próximo domingo, ¿verdad?
como usted va a seguir viniendo, pues va a aprender siempre de esto, ¿verdad? Daniel capítulo 9. Aquí, hermanos, recuerde que como le dije, aquí se le da la profecía a Daniel, el tiempo de la historia. Ahí no va a haber más, solo, hermanos, voy a hacer una aclaración. Aquí habla de 42 semanas. Primero habla de 40, luego 42. No voy a explicar eso, hermanos. Se le llama años proféticos, que uno tiene que consta de 30 días y 360 días. Por eso es que se alarga, pero estamos hablando solo de 70 semanas ahorita. Luego le explicaré más adelante. Capítulo 9, versículo 26 de Daniel. ¿Lo tenemos todos? Ok, dice: y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ahora mire el 27, dice: y por otra semana, ¿qué dice? Confirmará el pacto con muchos. Y mire, aquí está la división de los 7 años, la tribulación con la gran tribulación. Dice: a la mitad de la semana, ¿qué dice? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahorita le explico. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Son 70 semanas la historia, ya se cumplieron 69. Ahora, si usted lee Daniel, ¿verdad? De las 70 semanas, lee la historia secular. Mire, hermanos, los gobernantes específicamente da con lo que dice Daniel. Exactamente, ni más ni menos. La última semana que queda, que son 7 años. Ahora, ahorita la profecía está detenida. Le dije que es el tiempo de los gentiles. ¿Cuándo se detuvo la profecía? Se cumplieron las 60 semanas. ¿Cuándo fue eso? Con la venida del Mesías, ahí se detuvo la profecía. Entonces se abrió lo que es el tiempo de la gracia. Juan dice esto, dice, hermanos, de que a lo suyo vino, o sea, Jesús vino al pueblo judío, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todo aquel que le recibió, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces se detuvo la profecía, está detenida, se abrió lo que es el tiempo de la gracia. Ahorita la profecía está detenida, no está activa la profecía. ¿Cuándo empezará otra vez la profecía? Cuando la iglesia se vaya, se cierra el tiempo de la gracia y queda los 7 años. Ahí da inicio, hermanos, la tribulación. Ahora, le voy a explicar, quiero que vayamos a Mateo, quiero enseñarles algo ahí en Mateo, capítulo 24. Esto, hermanos, es solo para el pueblo de Israel. Esta aplicación no es para el pueblo gentil, pero es importante que sepamos esto. Vamos al capítulo 24, le dije. Vamos al versículo 15, mire lo que dice acá. Dice, por tanto, 24:15 de Mateo, ¿estamos ahí? Dice, por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel que leímos, el que le entienda, dice 16, entonces los que estén en Judá huyan a los montes. Hasta ahí nada más. Eso, hermanos, no es para el pueblo gentil. La abominación desoladora no es para nosotros, no tiene nada que ver con los gentiles. ¿Qué es esto? Bueno, de acuerdo, hermanos, a los que exégetas de la Biblia, hay 3 aplicaciones. Esto ya sucedió en la antigüedad. La primera vez que sucedió esto fue un rey llamado Antíoco Epífanes. Fue en el año 167 antes de Cristo. ¿Qué hizo este hombre? Hermanos, dice que trajo, hermanos, un cerdo. Recuerde, para los judíos el cerdo es lo peor, ¿verdad? Un marrano, un coche, hermano, un chancho. Eso es lo peor para los judíos. ¿Sabe qué hizo Antíoco Epífanes? Trajo, hermanos, un cerdo y lo sacrificó en el altar del templo. Eso es lo peor para un judío, en el altar del templo. Y dice, hermanos, que levantó una estatua del dios Zeus allí en el altar del templo de los judíos. O sea, a eso se le reconoce la abominación desoladora. En el año, cuando la segunda aplicación o la segunda vez que se cumplió esto está, hermanos,
Esto sucedió cuando ya se había restaurado una vez más el templo. 70 años después de Jesús, cuando el imperio romano estaba, hermanos, en su apogeo, vino Tito Vespasiano, se llama Tito Vespasiano, se llama el emperador romano. Vino, hermanos, y hizo lo mismo. Entró en el templo y sacrificó un puerco en el altar del templo de los judíos. ¿Se imaginan ustedes eso, hermanos? Eso está terrible, lo peor para un judío. Y ahora, ¿cuándo sucederá la tercera vez? De acuerdo, hermanos, a la escatología, creemos que es así. Hermanos, esto es escatología. Ahora, usted dirá, pastor, nos vamos a quedar a comprobar si es cierto. Yo no me quiero quedar. Si usted se quiere quedar, problema suyo, ¿verdad? Pero es escatología y lo vamos a enseñar. ¿Cuándo sucederá la tercera vez de la abominación desoladora? Cuando, hermanos, la iglesia se vaya, le dije, ¿verdad? Que va a haber un caos aquí, ¿verdad? Va a haber, hermanos, tremendo caos en todo el mundo. Entonces, hermanos, las naciones dirán, ¿qué vamos a hacer? Y ahí surgirá, hermanos, un gobierno, ¿verdad? Que supuestamente, dice la Biblia, lo veremos más adelante en Apocalipsis, que este hombre hará pacto con Israel. Se restaurará el templo cuando la iglesia se va. De acuerdo, hermanos, esto es escatología. De acuerdo, hermanos, a los estudiosos de esto, dice que la iglesia se va. El templo de los judíos, o por lo menos el plano, está bajo la mezquita de Omar, allá en Jerusalén. Ahí está. Cuando la iglesia se vaya, de acuerdo a esto, algunos judíos dicen, ¿verdad? Y los que estudian esto, van a lanzar un misil para derribar, hermanos, la mezquita de Omar, y ellos restaurarán su templo en 3 días. De eso dicen, ¿verdad? Cuando, hermanos, ya se va la iglesia, entonces los judíos una vez más tendrán su templo, que es, hermanos, lo más alto para ellos tener un templo, y empezarán a ofrecer sacrificio otra vez y tendrán sus reuniones en el templo. Después del cumplimiento de 3 años y medio, supuestamente, ¿verdad, hermanos? Este hombre ofrece paz universal. Pero después de 3 años y medio se revelará que no es un hombre, hermanos, de paz, es el anticristo. Y entonces, hermanos, hará lo mismo como hizo Antíoco Epífanes, como hizo, hermanos, Tito Vespasiano, lo hará el anticristo ahí en los 3 años y medio. Traerá, hermanos, un puerco y lo sacrificará. Ahí entonces los judíos se darán cuenta que, hermanos, el Mesías que ellos estaban esperando fue el que mataron, o por lo menos, hermanos, que no aceptaron hace aproximadamente 2000 años. Entonces, ellos creerán en el Mesías, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el trato de Dios con el pueblo de Israel. Amén. Entonces, por eso le quise enseñar esto, porque, hermanos, esto no es para la iglesia, esto es para, hermanos, el pueblo judío. Pero esto es importante porque tiene que ver, por eso se le llama a Israel también como el reloj profético. Hermanos, tenemos que tener nuestra mirada en lo que está sucediendo con Israel. Ahora, quiero que, hermanos, solo quiero ver cuánto tiempo voy, porque ya que me emociono y se me olvida a veces, ¿verdad? Pero, ok, estamos bien. Entonces, quiero, hermanos, en esta hora entonces este es el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? La iglesia ya está, ya se fue, creemos eso, nuestra posición, le di los pasajes bíblicos. Ahora, ¿qué dice Dios, hermanos, en cuanto a esto? ¿Cuál es nuestra intención con esto? Es que nosotros podamos ver esto y estar bien con Dios, podamos estar a cuentas y seguir trabajando en la obra de nuestro Dios. Vaya a Ezequiel capítulo 33, Ezequiel capítulo 33. Ezequiel capítulo 33, vamos a ir al versículo 11. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice acá el profeta Ezequiel. Diles, dice, vivo yo, dice Jehová el Señor. ¿Qué dice? Que no, ¿qué dice? Que no quiero la muerte del impío. O sea, Dios no quiere que nadie sufra, ¿verdad? Por todos estos acontecimientos. Y Dios, hermanos, tiene un plan y un propósito por qué permite todo esto. Le dije que el trato con el pueblo de Israel. Lo otro que tenemos que estar, hermanos, tener en cuenta es, algunos creen que Dios, hermanos, reemplazó a Israel con la iglesia. No es cierto. Dios nunca reemplazó Israel por la iglesia, ¿verdad? Eso, hermanos, porque Dios es fiel a sus promesas. Le dijo a Abraham, hermanos, le dio la promesa a Abraham y lo va a cumplir en los 7 años el trato con Israel. Entonces Israel aceptará al Mesías
y ellos van a ser salvos también, los que van a creer en el Mesías, ¿verdad? No crea que la iglesia ahora es Israel o por lo menos creen que Dios reemplazó a Israel por la iglesia, de ninguna manera. Pablo dice que de ambos pueblos hizo uno, ¿verdad? Y luego dice, hermanos, que nosotros somos injertados espiritualmente, somos Israel, pero no somos el pueblo de Israel de sangre. Entonces dice el versículo 11, dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Y mire lo que dice esto: sino que se vuelva el impío de su camino. ¿Y qué dice? Y que viva. Luego dice: volveos, ¿de qué? De vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Verdad? Claro, es para Israel, pero para nosotros. Por eso Dios dice: no quiero la muerte del impío. Me dijo a mí un maestro, y siempre me acuerdo de esto: ponte a pensar, me dijo, ¿tú crees que Dios te va a mandar al infierno? Por ejemplo, yo dice, si tengo dos hijos, uno se porta bien y uno se porta mal, el que se porta mal le voy a castigar hasta matarlo. No, dice, Dios es lo mismo, a nadie va al infierno. Bueno, eso es lo que él cree, pero yo creo lo que dice la Biblia. Dios no quiere que nadie perezca eternamente, por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es importante saber y entender. Y por eso, hermanos, mi deseo como pastor es que usted, hermanos, persevere, que siga adelante. Vale la pena consagrarnos para Dios. Vale la pena, hermanos, no hacer o hermanos, practicar los deseos de la carne, porque al final tendremos nuestra recompensa. Amén. Le voy a leer yo aquí nada más lo que dice Juan, el capítulo 3, el 16 lo sabemos, pero yo le voy a leer. Oiga lo que dice acá Juan, versículo 17. Dice, oiga esto, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y luego el 18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego dice el 19: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea Jesús, y los hombres amaron más las tinieblas, sus malas acciones, que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, hermanos, concluimos con esto, segunda de Pedro. Ya la otra semana daremos ya inicio a otra. No quiero, hermanos, empezar otro tema porque es amplio. Pero, hermanos, ha hecho segunda de Pedro, capítulo 3. Esto es el arrebatamiento de la iglesia. Hablaremos, hermanos, de la tribulación, la gran tribulación. Hablaremos también acerca de la segunda venida de Cristo, el reinado de Cristo en el milenio. ¿Y quiénes son aquellos, hermanos, que la Biblia dice que cuando Satanás va a ser suelto por un tiempo, después del milenio, va a engañar todavía a los escogidos? ¿Quiénes son ellos? Vamos a ver todo eso. Segunda de Pedro 3:9. Con este versículo vamos a concluir ya en esta noche. ¿Lo tenemos? Dice, segunda de Pedro 3:9. Dice, perdón, estoy yo en primera de Pedro pero aquí está. Dice, el Señor, que dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Y luego dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, que dice, serán quemadas. Entonces ahí está, hermanos, esto es lo que la Biblia nos enseña acerca de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Una vez más, vale la pena seguir a Jesús, vale la pena reconocerlo como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vale la pena perseverar en sus caminos y por nada apartarnos de Él. Ahora, esto, hermanos, hasta que Él venga, no. Él ha prometido darnos paz hoy en día. Jesús dijo esto: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia.
Yo, como conozco a Jesús y tengo una vida, hermanos, plena en Cristo, puedo decir que vale la pena servir a Jesús. Nos ponemos de pie en esta noche. Amén. Dios bendiga a nuestros amigos y hermanos que nos vieron en la página. Que el Señor le bendiga. Nuestro anhelo y nuestro deseo es que también puedan unirse a la familia de Dios y que puedan seguir a Jesús como nosotros lo estamos haciendo, ¿verdad? Siempre, hermanos, si hay alguien acá que le ha fallado al Señor, hermanos, el Señor perdona, ¿verdad? Nos da fuerza y fortaleza para seguir adelante, y siempre queremos, hermanos, que todos podamos estar en el mismo camino. Mi anhelo, mi deseo es que nadie de los que estamos acá se pierda. Mi deseo es que todos estemos en la presencia de nuestro Dios. Por eso predicamos el Evangelio de Jesucristo. Amén. Vamos a orar en esta noche. Si hay alguien que puede, hermanos, quiere pedirle perdón al Señor, recuerde que lo puede hacer. Si alguien no conoce al Señor, lo puede hacer también. Esta es la oportunidad de, hermanos, recibir a Jesús en su corazón. Padre que estás en gloria, te damos gracias en esta noche. Una vez más, Señor, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Dios eterno, por lo bueno y lo maravilloso que eres. Gracias, Dios, por tu palabra, porque es una palabra, Señor, que nos conforta, que nos alienta, Señor, y nos enseña que algo mejor en el futuro allá, Señor, nos está esperando. Esto nos enseña, Señor, que un día todo, Señor, los sufrimientos, los dolores, Señor, que pasamos en esta tierra, un día se acabará. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, mientras que vivamos en esta tierra, que podamos seguir adelante, que podamos perseverar. Señor, pido que nos ayudes y nos dé la fuerza para seguir adelante. Dios eterno, sabemos que mientras que vivamos en esta tierra enfrentaremos momentos difíciles, adversidades, pero también, Señor, sabemos que tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús oro por toda la iglesia, que nos des, Señor, la fuerza para seguir adelante, que nos ayude, Señor, y que podamos, Dios eterno, estar en paz contigo, que podamos arreglar nuestra manera de vivir y poder vivir para tu gloria. Perdona, Señor, nuestros pecados, límpianos, Señor, de todo mal, Señor, de todo aquello que delante de ti no es agradable. Quita, Señor, de nuestras vidas y que podamos vivir en santidad, Dios eterno. Oro también, Señor, por aquellos que aún no te han recibido. Pido en el nombre de Jesús que tú abras su corazón, que redarguyes, Dios, su corazón y que ellos puedan entregar su vida a ti. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Y oro, Señor, en esta hora también por la vida de mis hermanos, por, Señor, por salud, oro por finanzas, oro, Señor, que haya paz, Señor, que haya, Señor, matrimonios saludables, que la paz, el gozo tuyo, Señor, gobierne cada vida, cada matrimonio, Dios de la gloria, y que tu nombre siempre sea glorificado en nuestras vidas. Oro por los niños, nuestros hijos que irán a las escuelas. Guárdalos, Señor, de todo mal, de todo peligro, que puedan llegar con bien y puedan regresar con bien a sus hogares. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Llévanos, Señor, en esta noche con bien a nuestros hogares. Apártanos de todo mal, de todo peligro. Y si tú no has venido, permita que el día miércoles podamos estar una vez más acá. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús y te damos gracias en esta noche. Amén, amén y amén.